Buena red con ADE. Mi nombre es Lirio Fuertes, me dicen Tiki Tahuara y es un gusto compartir con ustedes una entrega más de Cuarentena Política. Hoy, 29 de noviembre, en nuestro programa número 25, hablaremos sobre la CIDH y sus intenciones, a propósito del panorama nacional, social y político. Para ello, quiero poner en contexto un poquito a todos los que nos están. ¿Cuáles son las intenciones de las humanos? Anuncia la instalación del grupo interdisciplinario de expertos independientes el próximo lunes 23 de noviembre en la ciudad de La Paz. Es lo que había pasado en esta semana. Este mecanismo fue creado mediante el acuerdo suscrito por la CIDH y el Estado Plurinacional de Bolivia el 12 de diciembre de 2019 para coadyuvar en las acciones de los hechos de violencia y vulneraciones a los 1 de septiembre y el 3 de diciembre de 2019. Desde su instalación, el GIEI Bolivia desarrolla su trabajo de manera independiente e imparcial. Programará encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como organizaciones de la sociedad civil, respetando las normas sanitarias del cuidado. Además, recurrirá a cualquier fuente de investigación que considere relevante, además de las que proporcionen sus contrapartes en el Estado y las organizaciones de la sociedad civil boliviana. En este contexto y para dar pie al programa, quiero presentar a mi colega Zaira Pinedo desde Santa Cruz, con quienes moderaremos el programa de hoy, a la vez a nuestro panel de lujo, Daniel Espinosa, abogado y la Fundación Boliviana para la Democracia Multipartidaria, como también en el área de análisis de conflictos de la Fundación UNIR. Actualmente es el responsable del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos de UNITAS. Daniel, buenas noches. Buenas noches, Lirio. Buenas noches, Zaira. Buenas noches a Eduardo y a Danilo. Es un gusto tenerlos aquí, a todos presentes. Gracias por la invitación y bueno, dispuesto a charlar sobre todo lo que está ocurriendo con la CIDH. Muchas gracias, Daniel. Tenemos también a Eduardo Maldonado, abogado y ex senador por Potosí. El 2015, cuando se postuló como candidato a la alcaldía de Potosí, fue indebidamente inhabilitado, situación que se constituyó en una violación a sus derechos políticos. El Comité de Derechos Humanos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Política, ONU, hace la demanda presentada por Eduardo Maldonado y ordenó al gobierno boliviano que se le pague un resarcimiento económico por haber violado sus derechos políticos y cívicos. Además, señala que en el futuro no se puede repetir un hecho como el sucedido, de lo que también estaremos hablando más adelante. Eduardo, buenas noches, un gusto conversar contigo. Buenas noches, Tiquita Guaira, para Zaira Pinedo, a Danilo. Un gusto, Daniel, conocerte y compartir este diálogo. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a todos quienes vayan a seguir el programa esta noche. Muchas gracias, Eduardo. Zaira, buenas noches y al darte la bienvenida te doy paso a pie del tema. Buenas noches, Tiquita, muchas gracias. Bienvenidos a nuestros panelistas de lujo. Voy a dar una breve descripción sobre el tema. Las graves vulneraciones de derechos humanos a los derechos políticos y electorales de la población boliviana, expresada en diferentes facetas y complejidades, no fue objeto de una investigación imparcial y objetiva por parte de ninguna institución dentro de Bolivia, pues se tiene una institución como la Defensoría del Pueblo completamente parcializada con la gestión de Evo Morales y el MAS, y por ello absolutamente devaluada. En este contexto, el gobierno de Áñez y ahora el gobierno de Arce solicitan a la CIDH realizar una investigación, aspecto que será objeto del presente programa.
Daniel Espinosa, por favor, cuéntenos un poco de su experiencia en la lucha por la defensa de los derechos humanos y si ha realizado algún seguimiento a los sucesos entre septiembre y diciembre del 2019. Bueno, yo he comenzado a trabajar con derechos humanos desde el 2018, no es mucho tiempo aún, pero sí me enfoqué en el trabajo con UNITAS, en el espacio cívico, libertades fundamentales, y también en defensa de defensores de derechos humanos, en el ejercicio del derecho a defender derechos, ¿no? En este sentido, nosotros generamos informes cada año que se redactan en el observatorio del cual soy responsable, y bueno, el informe del año pasado, el informe de 2019, se enfocó mucho en lo ocurrido desde el 21 de octubre, en realidad desde el 20 de octubre a las 8 de la noche, hasta el 25 de noviembre, creo que es la parte más gruesa del informe. Entonces he tenido un seguimiento bastante pormenorizado de lo que ha ocurrido en ese tiempo. Así que, bueno, tengo toda la información hemerográfica, claro, las fuentes que manejo son fuentes hemerográficas confiables. Así que también hay ciertas fuentes directas a las que no he tenido acceso, ¿no? Directamente al menos, ¿no? Tengo acceso indirecto por otros informes, o sea, por segundas o terceras fuentes, pero no tengo un acceso directo a esas. Y esa es tal vez la parte más polémica del observatorio. Pero el observatorio siempre se ha basado en fuentes confiables, en fuentes hemerográficas, y verificadas además, ¿no? Nunca ha lanzado información que no esté verificada. Muchas gracias, Daniel. Eduardo, ¿qué rol jugará el informe de la CIDH sobre Bolivia? Es importante, sin duda, porque el hecho de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya delegado esta comitiva que se denomina GIEI, es decir, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, tiene que dar fe de lo sucedido entre el 1 de septiembre al 31 de diciembre del año pasado. Sin embargo, la susceptibilidad crece por el hecho de que antes de este grupo interdisciplinario de expertos independientes, ya arribó a Bolivia otra comitiva que estuvo a la cabeza, no olvidemos, de un personaje brasilero, un reconocido abogado, Paolo Abreu, que era el secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero cuyo informe, lejos de acercarnos a la verdad, de generar certidumbre y confianza, y de haber abierto el abanico a escuchar todas las voces que se sentían lastimadas, escuchar los testimonios y las versiones de todas las personas que se sintieron entonces afectadas, lejos de eso, solamente se abocó a escuchar una parte del relato, una parte de las versiones. No olvidemos que poco tiempo después de haber presentado su informe, Paolo Abreu fue destituido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisamente por una decisión del secretario general de la Organización de Estados Americanos, el señor Almagro, por una serie de hechos que ponían en entredicho la imparcialidad en el accionar de la institución. Y aquí cierro con esto. No podemos exigirle neutralidad a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Cuando uno está en el activismo de los derechos humanos, no puede ser neutral. ¿Cómo va a ser neutral ante la injusticia, ante la violencia, ante la inequidad, ante la desigualdad? No puede ser neutral, es decir, que no tiene posición. Pero sí, en términos éticos, su accionar debe ser ecuánime, debe ser imparcial. Y eso es lo que no tuvo la comisión que presidió Abreu. Por lo tanto, hay susceptibilidades. Pero veamos, esperemos que esta comitiva que ha llegado al país escuche a todos, llegue a todos los rincones. Lo peor que podría suceder es que su accionar se desenvuelva solamente en el eje central, en La Paz, Cochabamba, Santa Cruz.
tiene que llegar a los lugares donde sucedieron los hechos, donde están las personas damnificadas, de uno, de otro lado. Hay que escuchar a todos. Muchas gracias, Eduardo. La CIDH ya conocía hace tiempo atrás varias denuncias sobre la violación al referendo del 21 de febrero de 2016 realizado por el gobierno de Evo Morales. También desarrolló la audiencia pública de opinión consultiva sobre la figura de la reelección presidencial indefinida en el contexto del sistema interamericano de derechos humanos presentada por Colombia. Oportunidad en la cual la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, argumentó que esta figura no se constituye en un derecho autónomo y advirtió que socavaba las bases democráticas. ¿Cuál es su opinión sobre la poca o nula acción de la CIDH sobre estos problemas de cuyo pronunciamiento hubiera impedido que se llegue a la situación de fraude electoral del 20 de octubre del 2019? Daniel Espinosa, por favor. Perdón, estaba en mute. Para mí el problema es, de hecho ahí en eso recae la seriedad del problema que vemos con la CIDH, ¿no? La CIDH debería ser una entidad ejemplar, ¿no? Debería ser una entidad que sea referente para la protección de derechos humanos. Sin embargo, había una pasividad, pero alarmante respecto a este tema, ¿no? Las acciones se han presentado hace más de 3 años y recién se han pronunciado hace meses. La nula intervención al respecto hace dudar sobre la imparcialidad de la CIDH. Y aquí es fácil llegar a los inicios y cuáles son las bases de por qué sospechamos esto. Paulo Abreu era un alto cargo ejecutivo durante el gobierno de Lula da Silva. Y eso no hay forma de ocultarlo o decir, no, se puede demostrar que hay una imparcialidad. No se puede demostrar. La CIDH tiene un carácter político, pero a pesar del carácter político, tiene un deber que está avalado más allá de las firmas de los estados que forman parte de la OEA. Es avalada y tiene legitimidad por parte de la ciudadanía americana, por parte de los ciudadanos, de las personas que confían en esta institución. Y esta institución, en este último tiempo, además de lo que ustedes mencionan, que es lo referido al 21F, y a la reelección indefinida, a la opinión consultiva, ha omitido o ha incluso arguido en contra de derechos humanos en las solicitudes de medidas cautelares. Es un monto muy alto, es una cantidad muy alta de medidas cautelares que se han presentado y que ni siquiera se han escuchado o que se han respondido utilizando tecnicismos que pueden ser o muy ricos o muy vacíos para justificar el accionar vulneratorio de un Estado. El caso que a mí más me ha sorprendido ha sido cuando han solicitado medidas cautelares en el proyecto El Bala Chepete. Y la CIDH se ha pronunciado y dijo, aquí no hay ningún problema. Cuando evidentemente existe. O sea, no creo que haya una sola organización de derechos humanos que pueda fundamentar con base en derechos humanos, en la estructura de los derechos humanos, en los tratados, los convenios internacionales, los instrumentos y la doctrina de derechos humanos que puede decir, sí, aquí no hay ninguna vulneración o no hay ninguna potencial vulneración. Y ese es uno de los muchos ejemplos que tiene la CIDH de omisión. Sí, y a mí no me parece una omisión culposa, es una omisión dolosa, con intención de dañar, con una intención de proteger a un grupo específico, a un grupo particular que estará en el poder, efectivamente, que será un Estado, pero que tiene intereses particulares. Y eso, o sea, yo no lo digo porque me estoy inventando, porque los odie, o porque yo no esté de acuerdo, o porque me mencionen, o me digan que soy opitita. No, esto es una cuestión técnica que se puede avalar con base en lo que uno lee de la CIDH, las publicaciones, e incluso con la entrevista de Abreu, que se ha publicado hoy en La Razón, en la que utiliza tecnicismos ridículos para, por ejemplo, omitir todo lo que ha pasado antes de el 10 de noviembre. E incluso omite lo que ha pasado el 10 y el 11 de noviembre. Así que, bueno, aquí la situación es bien clara, ¿no? Es una
estamos en un estado de indefensión. Y no es solo la CIDH, porque el informe pequeñísimo de la ONU que hemos tenido la posibilidad de discutirlo con organizaciones, con el alto comisionado, con la representante del alto comisionado en Bolivia, es otra barbaridad. Y también se olvida de todo lo que pasa antes del 12 de noviembre. No pasó nada. De hecho, no hay ni párrafos al respecto. Bueno, a mí es una misión dolosa. Eso es lo que pienso. Muchas gracias, Daniel. La misma pregunta para usted, Eduardo. ¿Cuál es su opinión sobre la poca o nula acción de la CIDH sobre estos problemas? Mucho más en el último tiempo, pero ya de bastante atrás que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está en el ojo de la tormenta. La celeridad de los casos que son de conocimiento de esta instancia del Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos deja mucho que desear. Solo recordemos el tiempo que llevó el tránsito del caso de Ticona, por ejemplo, frente a la dictadura de Banzer, ¿sí? Cuando se reportó su desaparición. ¿Qué tiempo le tomó a la Comisión y luego a la Corte Interamericana? Son dos instancias en el sistema interamericano. No sucede lo mismo en el sistema universal, en el sistema de protección de la ONU, que solo tiene la instancia técnica del Comité Internacional de Derechos Humanos con sede en Ginebra. Los tiempos son escrupulosamente regidos por esa instancia técnica. En cambio, en el sistema interamericano ha sucedido que estas dos instancias parecen haber generado una especie de cuello de botella, ¿no? Que entrampa la resolución inmediata de estos casos que son de conocimiento de su competencia. De hecho, de aquí a 2 días, el próximo 1 de diciembre, va a haber un primer ejercicio de diálogo entre ambos sistemas de protección de los derechos humanos, es decir, el sistema universal a cargo de la ONU, ¿no? El Comité Internacional de Derechos Humanos con sede en Ginebra, y el sistema interamericano de protección de los derechos humanos, que está al amparo de la OEA y que tiene como sede la Comisión Washington y la Corte Interamericana en San José de Costa Rica. Quisiera añadir lo siguiente. En mi primera intervención ya decía, la comitiva que presidió el ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana, el doctor Abreu, dejó muchas susceptibilidades, dejó mucho que desear. Un informe sesgado, a todas luces, ¿no? Si a eso añadimos el hecho de que la denuncia que se presentó por el fraude electoral tuvo un informe que elude, ¿no? Muchos aspectos que podrían generar mayor certidumbre de lo sucedido el 2019. Es un informe técnico, evidentemente, que ayuda a aproximarnos a comprender lo sucedido en Bolivia, pero que no tiene la suficiente fuerza y valentía para decir hubo fraude. ¿Por qué? ¿Por qué deja esos puntos suspensivos? ¿No? Recordemos que Colombia, el año pasado, antes de las elecciones, ya había planteado la necesidad de que se pronuncie la comisión a través de una opinión consultiva sobre el tema del supuesto derecho humano a la reelección presidencial indefinida. Hasta ahora no hay respuesta. Sabiendo bien que estos temas cruciales iban a repercutir, iban a tener un innegable impacto político, no solo en Bolivia, sino también en la realidad de países vecinos. ¿Por qué esta muy dilatada ¿no? actividad de estas instancias de protección de los derechos humanos? Espero, sinceramente, deseo que la comitiva que ahora está en el país y que en 6 meses debe emitir un informe de lo sucedido, nos dé luces para entender de manera muy cabal
lo sucedido, ¿no? Evidentemente no es una instancia que está viniendo a hacer, a sentar administración de justicia, no. No está viniendo a sancionar a nadie, pero su palabra, la investidura moral que supone el que sea un grupo delegado por la instancia de protección de derechos humanos del sistema interamericano, tiene un peso de por sí que no podemos eludir, ¿no? Entonces, es de desear que el trabajo que vayan a desplegar sea de suma profesionalidad, ¿no? De una exquisitez técnica, de una rigurosidad científica, de una metodología que no deje lugar a dudas sobre la cabalidad del pronunciamiento que han de emitir en su informe. No olvidemos que de ese informe han de salir recomendaciones para el Estado boliviano respecto a cómo operar en cuanto a la administración de justicia, la sanción penal que se pueda identificar, la reparación integral a las víctimas y eventualmente también las reformas institucionales que va a requerir el Estado boliviano en este aparato burocrático, ¿no?, que tenemos. Entonces, esperemos, pero notarán ustedes que en mis palabras hay más un dejo de deseo, más hay una intencionalidad desiderativa que una constatación o una certidumbre por todos los antecedentes que bueno, preceden a la llegada de este grupo de expertos. Gracias, Eduardo. Daniel, si se puede precisar, entre septiembre y diciembre de 2019, bien nos mencionabas anteriormente que entre octubre y noviembre sucedieron hechos bastante dolorosos en cuanto a violación de derechos humanos. Haciendo una rememoranza, ¿qué sucedió en materia de violación a los derechos humanos en Bolivia? Bueno, en realidad hemos hecho un listado de cuáles han sido las vulneraciones y han sido, pero bastantes, ¿no? Primero, considerando que no me parece una hipótesis suficiente el hecho de que haya ganado el MAS en esta, indicar que no ha habido fraude del anterior. Son momentos totalmente diferentes, ¿no? Y lo que considero es que sí. Entonces, y lo que hemos visto es que sí hubo una alteración bastante sospechosa, hubo una suspensión durante un tiempo bastante alto, ¿no? Bastante elevado, que generó la revuelta, ¿no?, popular. Y en este sentido, primero hubo una vulneración al derecho político de elegir, ¿no?, y de que ese voto, ese derecho a elegir sea respetado. Hubo vulneraciones a la vida, a la integridad física, a la circulación, hubo vulneraciones económicas, hubieron vulneraciones a los derechos económicos, porque hubo mucho tiempo que no hubieron ingresos. Yapacaní no tenía acceso a alimentos, por ejemplo, entonces había vulneraciones a derechos tan fundamentales como la alimentación, ¿no? Hubieron vulneraciones a la integridad psicológica. Esto no solo el 10 y el 11 de noviembre en Cochabamba y La Paz y en Yapacaní, sino durante todo el tiempo, ¿no? Desde el 21 de octubre hasta el 25 de noviembre, ¿no?, que seguían habiendo algunos actos de movilizaciones, de manifestaciones contrarias a uno u otro gobierno. Evidentemente hubieron atentados contra la institucionalidad democrática y contra los protocolos de acción de las fuerzas del orden, ¿no?, ya sean militares o policías. Esto derivó en lo que se denominan masacres, que bueno, por lo que leí, ¿por qué lo denominó así la CIDH? No me parece que esté muy alejado de la realidad. Siento que es muy necesario, además, está muy bien que venga el GIEI a trabajar este tema, porque el anterior gobierno de transición se aplacó. El gobierno de transición tenía la obligación de dar una investigación adecuada, una investigación independiente y una investigación muy veloz, muy rápida, que cumpla con el criterio de celeridad. Y no hizo ninguna de las tres. No sabemos nada hasta ahora. Nada. De verdad no sabemos nada. Y la información es muy difícil de recabar, ¿no?
tenía a otros compañeros que estaban trabajando en un informe específico y acceder a la información, entrevistarte con personas, ni siquiera se puede. Entonces, ha habido también esa vulneración. Ha habido la vulneración a la libertad de expresión, al derecho a la protesta, a la libertad de asociación. Ha habido vulneraciones al acceso a la información, pero realmente no podíamos saber nada. El listado es, pero realmente largo de vulneraciones. Y bueno, creo que lo más importante es que ha habido una vulneración constante, además de las vidas de estas personas que han fallecido, que al final se contaron 36, a la integridad física y psicológica de la mayoría de la población boliviana. Gracias, Daniel. ¿Red Unitas se reunirá con el GIEI? Hasta lo que tengo entendido, no. No, al menos no se charló hasta ahora como equipo que se vaya a reunir. Nosotros sí quisiéramos trabajar al respecto, pero obviamente está bien centrado el tema en Sencata y Sacaba. Yo concuerdo con Eduardo que realmente espero que sea, y dudo que falle en el tema técnico. Son técnicos de primer nivel. Para mí el punto es que tengan la perspectiva, más allá de lo técnico. Para mí es que tengan la intención de ver una integralidad de todo lo que ha ocurrido. Y que no solo se enfoquen en lo que ha sido lo más grave. No podemos negar que eso ha sido lo más grave. Han sido 19 muertos en menos de 48 horas, obviamente divididas con una semana de diferencia. Eso ha sido lo más grave. Es un atentado tremendo. Ha sido vulneraciones, pero que espero que nunca más se dé en ningún lugar del mundo. Ha sido una aberración, ha sido terriblemente feo. Pero estamos olvidando qué es lo que ha pasado antes, qué es lo que ha pasado durante, qué es lo que ha pasado después. Para mí ese es el gran problema. Y bueno, como nosotros no tenemos toda la información sobre Sencata y Sacaba, porque directamente no podemos acceder a ella, tampoco es que podemos ayudarle mucho a este GIEI a cumplir con su visión o su misión, qué es lo que están buscando. Así que bueno, no sé cómo irá la situación respecto a esta reunión, si es que hubiera. Gracias, Daniel. Es importante, si bien se habla de Sencata y Sacaba, rememorar también lo que aconteció en Vila Vila con estudiantes gremiales y profesores que fueron emboscados el 9 de noviembre. Al día siguiente, el 10, en Playa Verde, con los mineros que fueron emboscados a bala. Producto de ello, usted, bueno, a todo el público pueden encontrar en los datos hemerográficos y hacen una revisión de esas fechas. 5 mineros heridos de bala de gravedad, 1 perdió la mano, y pues necesitamos esas voces. Montero, por ejemplo, Puente Guayculi y demás regiones que deberían ser tomadas en cuenta. Eduardo, desde tu perspectiva, ¿cuál fue el principal origen del desencadenamiento de la mayoría de vulneraciones a derechos humanos en 2019? Me he de agarrar un poco de lo que decía Daniel. Esta comisión, si bien tiene que basarse en hechos concretos que vayan a ser denunciados, puestos a conocimiento del grupo de expertos, es decir, que la base de su investigación se tiene que legitimar en la medida en que haya hechos concretos, ¿sí? Debe ser basada en lo fáctico, en hechos que han sucedido. Si bien ese es el punto de arranque de la comisión, no debe de perder de vista lo que decía Daniel, la perspectiva, el contexto, una lectura integral del momento de la coyuntura política, histórica, social que estaba atravesando el país. Porque los hechos de vulneración de los derechos humanos no son pues hechos casuales, ¿no? No son hechos esporádicos y aislados, obedecen a una lógica de conflictividad en la que estaba envuelta el país a raíz de la polaridad política, ¿no? El desconocimiento del voto del 21F del 2016, hasta el hecho del fraude electoral del 20 de octubre del 2019. Y estoy remarcando estas fechas por lo siguiente. Si ustedes se fijan en la publicación del periódico Página 7 de hoy, el presidente de la comisión, el doctor Joel Hernández, de la Comisión Interamericana, él habla de que el periodo de trabajo sobre el cual ha de basar su investigación este grupo de expertos
es del 1 de septiembre al 31 de diciembre del 2019, es decir, 4 meses, unos 160 días. ¿Qué sucedió? ¿Qué hechos se dieron en esos 160 días? Del 1 de septiembre, repito, al 31 de diciembre. Muchas veces nos detenemos en los hechos de violencia, que sí deben ser investigados. Sacaba, Sencata, necesitamos saber la verdad de lo sucedido. Pero también necesitamos saber la verdad de lo que tú decías, Tiquita, en Playa Verde, en Vila Vila, en Changapata y en otros lugares del país. ¿Sí? ¿Qué pasó? La vida, la integridad de las bolivianas y bolivianos estaba siendo violentada. ¿Sí? O lo que decía también Daniel, en otros lugares se vieron afectados al acceso a los alimentos, ¿no? En otros lugares se amenazaba inclusive con contaminar aguas, es decir, servicios básicos, ¿no? ¿Cuál fue el accionar de la autoridad en cada uno de estos casos? De autoridades, uno diría militares, policiales, es decir, de las fuerzas del orden, pero también de autoridades político-administrativas. ¿Qué cuota de responsabilidad les corresponde a los alcaldes, gobernadores, ministros o viceministros u otras instancias operativas del aparato burocrático del Estado en cada uno de estos hechos? Ahí tiene la comisión de expertos que indagar. Pero además, no podemos quedarnos solo en ese cuerpo de derechos humanos. ¿Qué de los derechos políticos? Porque cuando hablamos de un fraude electoral, ¿sí?, que ya hay un documento de la Comisión de Veedores Electorales de la misma OEA, a la que obedece la CIDH, ¿sí?, de que hubo manipulación informática de los resultados electorales del 20 de octubre del 2019, noten ustedes, 20 de octubre, cae dentro del rango del periodo de investigación del grupo de expertos, del 1 de septiembre al 31 de diciembre. Ahí se estaba vulnerando el derecho político de la gente a elegir libremente a sus autoridades. Se estaba pisoteando, desconociendo la voluntad soberana de la gente. Se estaba manipulando la voluntad soberana. Entonces, eso también es violación de derechos humanos. Por lo tanto, el grupo de expertos no puede eludir en este periodo de investigación lo sucedido el 20 de octubre y los días posteriores. Hubieron tribunales departamentales electorales en Potosí, en Chuquisaca, al menos en Potosí yo puedo dar fe de ello, que sesionaron a puertas cerradas. Entonces, ustedes comprenderán, no podemos circunscribir la investigación, que sí es importante, a los hechos de violencia, porque ahí hubo muertos, heridos, ¿no?, sino también a este otro grupo de derechos humanos que son los derechos civiles y políticos. En este caso, concretamente, derechos políticos. El derecho a la participación, el derecho al voto, al respeto al voto del ciudadano. Muchas gracias, Eduardo. Si el gobierno del MAS ha instrumentalizado políticamente a Sencata y Sacaba, serán objeto de manipulación por la CIDH al mostrarlas como masacres y negar el resto de vulneraciones a los derechos humanos cometidos antes, durante y después del proceso electoral del 20 de octubre del 2019. Daniel, empecemos con usted. Sí, claro. Bueno, primero que me parece mal decir que es una instrumentalización, ¿no? Ha habido una vulneración, se tiene que investigar. Se tiene que dar con los responsables, tienen que tener un proceso y tienen que cumplir con sus sentencias. Además que se tiene que dar una reparación adecuada a las personas que han sufrido estas vulneraciones, ya sea los familiares de los muertos, de los heridos, de los detenidos, que han estado mucho tiempo detenidos, ¿no? Que han sido, en algunos casos, incluso detenidos políticos. Entonces, decir que es una manipulación o una utilización política no es correcto, porque cualquier persona que quiera trabajar para investigar alguna vulneración, bueno, pues debe ser no solo aplaudida, sino apoyada.
El problema no está creo que está en esta discusión, el problema no está en quién está diciendo qué a nivel interno, no a nivel Bolivia. El problema es qué está haciendo arriba. Porque ahorita yo leí en las preguntas de Facebook, ¿por qué no UNITAS ya manda información a la CIDH? Lo hacemos. Créame que, y no somos los únicos. Hay un montón de organizaciones de la sociedad civil que se han movilizado en ese momento, que han producido en ese momento y que han enviado en ese momento. Pero la CIDH hace caso omiso. Ese es el gran problema. Ya para mí no es un tema del MAS solamente, ¿no? No es un tema del gobierno de transición o de los militares o de los policías. También tenemos que discutir este tema, que es un tema mucho más complejo. El tema que ahorita nos atañe es qué hace la CIDH con la información que le damos y cómo está reaccionando ante la interpelación que recibe de que tenga una investigación mucho más imparcial. Así que yo creo que la instrumentalización política no está bien definida, pero sí considero que la CIDH está actuando de manera política. Y eso es una vergüenza. Eso no está bien, desde ningún punto de vista. Finalmente, respecto a todo lo que mencionaba, ¿no? Estos casos de Vila Vila, de Cochabamba, ¿no? Que un chico murió apaleado, ¿no? Y de los dos casos de Montero, ¿qué pasó en Betanzos? ¿Qué pasó el 10 de noviembre? Aquí en Bolivia, que creo que no, hasta nos olvidamos de la magnitud de lo que pasaba. En ese momento era, de verdad, la gente estaba dispuesta a defender su casa con palo. Y no lo digo solo por los del área urbana. Nosotros en Alto Irpavi, donde yo vivía con mis papás, fuimos a la zona del frente, que eran comunarios, y ellos les habían dado la información de que nosotros los íbamos a ir a pegar y les íbamos a quitar sus propiedades y lo mismo. Entonces, a ese nivel se llegó y la CIDH se niega. Entonces, creo que ese es el gran problema. Creo que ese es el problema fundamental ahorita y que ahorita el GIEI está acá y deberíamos ponérselo ahí al frente y decirles, por favor, investiguen esto. Y si no, bueno, pues se comienza a dudar de la imparcialidad, que ya es muy dudosa. Y que nos dejan en una situación, una vez más, de indefensión. Y que la institución que se debería encargar de defender derechos se está apropiando de un mecanismo de impunidad de otros hechos. Y ese es el problema más grande, porque la vulneración de derechos va a ocurrir. Es una pena, pero ocurre. Y la idea es que deje de ocurrir. Pero la impunidad, avalada por instituciones internacionales, por quienes deberían ser los técnicos más capos, los más capaces en sus áreas, eso ya es raya lo ridículo, raya lo ofensivo para las personas. Entonces, yo creo que esa es la conclusión respecto a esto de la instrumentalización política, que una vez más está mal. Toda defensa de derechos tiene que ser aplaudida y apoyada. Eduardo, la misma pregunta para usted. ¿Te puedo pedir que me la repitas, Sí, Zaira? claro que sí, claro que sí. Si el gobierno del MAS ha instrumentalizado políticamente Sencata y Sacaba, serán objeto de manipulación por la CIDH al mostrarlas como masacres y negar el resto de vulneraciones a los derechos humanos cometidos antes, durante y después del proceso electoral del 20 de octubre del 2019. Los relatos parciales, los relatos sesgados, los relatos sectarios y partidistas de lo sucedido no nos van a ayudar. Y mucho peor si vienen del gobierno. Me llamó profundamente la atención la primera plana que está publicando La Razón en su edición de hoy. Porque de pronto sacan una versión de Paulo Abrao, justamente el hombre que, lejos de venir a contribuir profesionalmente desde una instancia de respeto como debería ser la CIDH, generó muchas más incertidumbres y susceptibilidades, sospechas, dudas sobre el accionar de esta institución. Entonces, yo creo que estamos en el deber, a pesar de estas susceptibilidades y estas dudas,
de que todos los actores de la sociedad civil que puedan buenamente contribuir al esclarecimiento de estos hechos, lo hagan. Estoy pensando en el informe del que nos habla Daniel, de UNITAS. Estoy pensando, por ejemplo, en la labor intelectual de escritores como Robert Brockman, que ha escrito un libro a propósito de los 21 días. Estoy pensando que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos debe abrir el abanico a todos los actores. Porque, ¿qué es lo que podría pasar si no sucede esto? Que la Comisión Interamericana, por esa natural relación interinstitucional que liga con entidades de derechos humanos, escuche solamente a una institución que hoy por hoy está profundamente cuestionada, la Defensoría del Pueblo. Y lo digo como ex miembro de esta institución, habiendo sido parte del equipo de Ana María Romero de Campero en la etapa de construcción institucional del entonces Defensor del Pueblo, habiendo sido parte del equipo de Waldo Albarracín en la segunda parte, en la segunda etapa de consolidación institucional. Y hoy da pena realmente observar cómo la Defensoría del Pueblo, lejos de cumplir un rol institucional para el cual está llamada por mandato constitucional, haya acabado siendo la caja de resonancia sectaria, mezquina, de una posición política determinada. Es una vergüenza, es aberrante. Si la sociedad civil, a través de sus organizaciones no gubernamentales, la Asamblea de Derechos Humanos, las entidades que aglutinan a los trabajadores de la prensa, o intelectuales que se han abocado al estudio y al análisis de esto, no dice su opinión, entonces probablemente estemos ante este silencio, dejando que otros actores invalidados moralmente, ¿no?, por su accionar institucional tan cuestionable, acaben contando un relato sesgado de lo sucedido. Y eso sería lo peor que podría pasar. Gracias, Eduardo. Daniel, desde Red UNITAS, ¿hay acercamiento con las demás víctimas de estos hechos violentos sucedidos entre septiembre a noviembre, diciembre del año pasado? Me refiero otra vez a Montero, Playa Verde, Guayculi. Y para completar esta pregunta, hago referencia al periódico Página 7 del cortan la luz en Chasquipampa, Rosales y zonas aledañas. Según vecinos comunarios, causaron una explosión en la torre de electricidad ubicada en la 35 de Cotacota. Nuestras bases arriba han hecho volar la torre de electricidad de Chasqui, admitieron las personas que protagonizan conflictos en esas zonas. Varios vecinos de Rosales fueron testigos de la amenazada. Este atentado se suma a varios hechos de vandalismo que son protagonizados por grupos afines al movimiento al socialismo luego de la renuncia de Evo Morales. Esto está en Página 7, en la nota del 12 de noviembre del año pasado. Hacíamos referencia, Daniel, a las demás víctimas, ¿no?, a quienes se les cortó el agua en La Paz, en el Alto, a quienes se las amedrentó. Y Red UNITAS se está acercando a estas víctimas. ¿Hay posibilidad de acceso, de conversación? En realidad ahí tenemos un problema bien serio, ¿no? Yo lo único que puedo hablar es obviamente desde la fuente de la confidencialidad, o sea, desde la confidencialidad de nuestras fuentes, en realidad, perdón por la confusión. Es posible ingresar, o sea, acceder a la información de las vulneraciones que han habido, por ejemplo, en Vila Vila, ¿no? Ha habido una persona en UNITAS que se ha encargado exclusivamente de realizar un informe que ahorita está en proceso de redacción final, de lo que ha pasado, es solo en esas fechas, solo entre el 21 y
y el 25, el 21 de octubre y el 25 de noviembre. Y bueno, a Vilavila se puede acceder, a Montero ha sido un poquito más complicado, se puede acceder a algunas de las cosas que pasaron en Cochabamba, pero específicamente, y como les digo, todos los otros casos también, ¿no? Pero específicamente acceder a Sencata y Sacaba, no, no pasó, no se puede. No, o sea, todo está tan hermético. Yo voy a dar un caso específico de la mujer de uno de los que murieron en Sencata. Fue contactada por una organización antigua del Alto que tiene mucha legitimidad y todo. Y le dijeron, yo solo sé que a mi marido lo mandaron, porque no era de Sencata, lo mandaron a protestar y no me lo devolvieron, murió. Pero no puedo hablar, porque mi comunidad me lo prohíbe y no puedo. Y ha sido lo más cercano que hemos estado a tener una entrevista con él. Así que eso es hermético. Eso no se va a saber, no lo vamos a saber nosotros por lo menos. Entonces yo creo que aquí ya es un trabajo conjunto del GIEI, de la CIDH y del gobierno actual, ¿no? Aquí tienes una posibilidad más de reintegrar un tejido social totalmente resquebrajado, de una sociedad, especialmente en el conurbano paceño y alteño, totalmente resquebrajado, polarizado. Y tienes una oportunidad más para poder sentar las bases de una sociedad mucho más unida, porque lo podemos hacer, porque ninguno es inocente, ambos han atacado, ambos han tenido culpa, ambos han tenido vulneración, ambos han sufrido vulneraciones. Y eso no lo podemos negar. No podemos ser, perdón el término, ¿no? tan descarados de decir, no, es que yo lo he hecho todo bien. No lo hemos hecho todo bien. ¿No? Un lado u otro ha asimilado y ha callado las vulneraciones del otro lado. Entonces, yo creo que ahorita esa información a la que no podemos acceder, que realmente no se puede, el gobierno puede. Y sabemos que puede. Y debería hacerlo. Y deberían decir, esto exactamente ha pasado. Y nosotros asumimos nuestra responsabilidad también. Porque es su responsabilidad como Estado. Ahí no están para regalarnos cosas. Ahí no están para hacerse más fuertes, más grandes. Ahí están para servir a la población. Y ahorita tenemos ya un año de resquebrajamiento en el que hay una polarización tan fuerte que, bueno, o sea, hay una tensión latente. Y hay un miedo latente. Y hay un resentimiento y un dolor en la sociedad. A eso me iba con la vulneración e integridad psicológica, ¿no? Así que, bueno, no se puede acceder. Hay gente que sí puede, esperemos que lo haga. Pero lo más probable y la tendencia es a que nunca se sepa. Lastimosamente. Quisiera añadir algo, si me permite, Continúa. Chiquita. Todo lo sucedido en Bolivia en el último tiempo ha generado heridas que va a llevar bastante tiempo cicatrizar. Aquí nos puede surgir la disyuntiva. ¿Damos la vuelta a la hoja? ¿Borrón y cuenta nueva? ¿O vamos hasta el fondo para saber la verdad? Si pretendemos edificar esos puentes de entendimiento, de interacción social, en el marco de una cultura de paz, de diálogo, de entendimiento, de construcción de puentes interculturales que tanta falta nos hacen como sociedad, así de diversa como somos, si queremos eso, no podemos hacerlo sobre la base del borrón y cuenta nueva. Eso sería endeble porque se caería en cualquier momento. Se reabrirían las heridas si pretendiésemos cicatrizarlas forzadamente en esos términos. Estamos obligados, aunque duela, a mirarnos al espejo como sociedad y decirnos la verdad. Solo a partir de ese momento podremos encarar un proceso de reparación integral a todas las víctimas. Y luego, inmediatamente, y ese debería ser el compromiso de la OEA, debería con el concurso de la cooperación internacional,
generar procesos de cultura de paz. No hay de otra. Yo estoy recordando en este momento que cuando estábamos empezando la institución del Defensor del Pueblo, ahora llamada Defensoría del Pueblo, en la gestión de Ana María Romero de Campero, estando ya como representante en Potosí, les estoy hablando, miren, de hace más de 20 años atrás, se presentó lo que se vino a llamar la Guerra de Aylus, del norte de Potosí y el sudoeste orureño, Jacachacas, Laimes, Jucumanis, Pocuatas incluido. Había voces que decían hay que militarizar la zona y de hecho ese criterio en determinado momento se impuso. Hicieron todo un cordón militar para dividir geográfica, territorialmente a los aylus que estaban en disputa. Para la gente que nos está siguiendo esta noche y que probablemente no conoce esto, porque es un auditorio tal vez joven, hace más de 20 años, los hechos de violencia entre los aylus del norte de Potosí y del sudoeste de Oruro llegaron a situaciones realmente calamitosas. Quemar pueblos enteros, arrasar con la gente, decenas de niños huérfanos, muertos. Entonces, ¿qué fue lo que acabó restañando las heridas, finalmente, cicatrizándolas? Un sostenible proceso de cultura de paz. Que aunque uno no crea, al final, años después, se podía ver a los niños huérfanos de Cacachacas y Laimes jugando fútbol. Procesos denominados también, si mal no recuerdo, los taquitincuis, que eran encuentros musicales y artísticos. Es decir, en base a la cultura, al deporte, actividades de interacción, se logró recomponer de alguna forma la interacción de estos dos conglomerados humanos de larga data ancestral. En Bolivia vamos a necesitar procesos de una envergadura mucho mayor porque las divisiones que se han creado, las heridas que están todavía abiertas, van a, repito, van a llevarnos buen tiempo cicatrizarlas. Y en eso debería ayudarnos también el consejo de este grupo de expertos. Gracias, Eduardo. Daniel, refiriéndome un poco a lo que comentabas, no se puede acceder a información tanto de Sencate y Sacaba. Tengo dos preguntas. ¿Por qué crees? Y dos, entre una sociedad polarizada, resquebrajada y con una aparente parcialización de la CIDH, ¿crees que desde las víctimas haya miedo a la persecución en adelante? Bueno, respecto a la primera, el por qué creo, sería entrar en conspiracionismo, ¿no? La verdad es que solo puedo ver las tendencias y las tendencias demuestran que han habido de ambos lados la intención de, en el caso de que haya una vulneración de parte de un Estado, de un partido, el partido va a hacer todo lo posible por ocultarlo. El Estado lo ha hecho siempre y lo va a hacer. Y lo ha hecho, yo ya estoy cansado de decir los 14, lo ha hecho siempre. Pero sí, siempre ha pasado eso. No está que he dicho, hoy ha pasado esto, responsable, tal autoridad ejecutiva, tal agente policial y tal autoridad militar. No ha pasado. Creo que, no puedo decir qué creo que ha pasado, sino la tendencia tiende, o sea, la tendencia te dice que en realidad es el que tiene el poder que te dice, bueno, lo vamos a ocultar. Yo creo que eso es. Y aquí tenemos que ver que durante el tiempo en el que hubo el gobierno de transición, solo tenían el Ejecutivo y tenían a la parte alta del Ejecutivo, ¿no? El gabinete.
y obviamente algunos directores, ¿no? Pero se mantenía una estructura en el legislativo de parte del partido de gobierno, además, ¿no? Y bueno, también tenía un poder. Entonces yo creo que es parte de ambos. Yo creo que es por eso que no se puede saber. Ambos se equivocaron, ambos hicieron pachotadas, ¿no? Ambos ejercieron de manera inadecuada el poder que tiene, la posibilidad de movilizar, ya sea agentes o ya sea personas naturales. Y bueno, nunca lo sabremos por esos dos grupos de poder. Yo creo que es por eso. Y respecto a la persecución es algo natural en la justicia boliviana. Aberrantemente natural. Pero así es. Cualquier testigo de cualquier delito va a sentir persecución. Porque está todo cooptado, porque no hay nada independiente. Y ahora, lo más triste, y quiero volver una vez más, porque creo que era el objetivo de esta charla, más allá de todo el tema social boliviano, que una vez más es algo tan largo, creo que las 60, 70 páginas que hemos escrito en UNITAS, que unas 40 deben ser, no han sido suficientes. Yo creo que son libros enteros que tendrán que escribir para explicar lo que ha ocurrido. Acabo de poner en el chat del live de Facebook un video de la audiencia, la última audiencia que fue en octubre, de la CIDH con la sociedad boliviana, con la sociedad civil boliviana respecto a la situación de vulneración de derechos. Entonces, si ustedes ven, en primer lugar, la CIDH ha dividido a dos grupos de la sociedad boliviana. A unos que estaban como que, no sé si alineados, pero más a favor de la idea de que ha habido fraude, y a otros más con la idea de que ha sido un golpe de Estado. De por sí ha habido un conflicto fuerte en la sociedad civil, entre grupos de la sociedad civil, ante la CIDH. Pero más importante que eso, cuando uno de los expositores interpeló a la CIDH y dijo esto que estamos hablando ahorita, ustedes no están siendo independientes, saltaron como dictadores. A mí, y voy a hacer una cita no textual, pero dicen, a mí no me puedes decir que yo no soy independiente. A mí no me puedes decir, yo como relatora, soy muy buena, soy capísima, soy una autoridad, nadie me puede decir nada. Soy la persona adecuada. ¿Dónde está la idea, la noción de democracia ahí? ¿Dónde está la noción de procedimientos adecuados a los derechos humanos? Véanlo, está ahí. Está ahí. Entonces, esa es una clara muestra de quiénes son los relatores ahorita. No sé si todos, pero al menos una de ellas, no me acuerdo si es Urrejola o Piovesan, tal cual, dice, no tolero, no admito que alguien diga que soy mala, que estoy haciendo mal las cosas. Siendo que la CIDH, uno de sus principios es cualquier autoridad es interpelada todo el tiempo y está obligada a ser interpelada y a responder a esa interpelación y a mejorar su trabajo. Entonces, ¿se dan cuenta cómo está la CIDH? Más allá de lo que esté pasando en el GIEI, solo en este video te das cuenta, en este video que les he compartido, te das cuenta de cómo está funcionando. ¿Qué clase de autoridades tiene esa institución ahorita? Así sea una de todos los relatores. Tienes una, que no es una, obviamente, y después el mexicano también lo dice, no me acuerdo ahorita el apellido. Lo dice, nosotros lo hacemos todo bien, no sé por qué está reclamando. O sea, esa es una actitud que tienen muchos gobernantes latinoamericanos, de izquierda o de derecha, que son constantemente interpelados por la misma CIDH. O sea, ¿en qué estamos? ¿Qué es la CIDH ahorita? ¿Realmente creeremos lo que vaya a redactar? Por más de que, como dice Eduardo, sea técnico, velemos porque sea técnico. Qué bien que sea técnico, que pucha la tenga clara en ese tema. Yo realmente, aunque me manden y me digan, esto pasa en Villavila, yo no puedo creer, no voy a creer, porque ya han mostrado muchas señales de debilidad en su independencia y en su idoneidad. Gracias, Daniel. Muy importante lo que ambos comentan. Eduardo, a manera de despedida y cierre del programa, ¿cómo está el pulso en Potosí con las víctimas que se tienen en ese departamento? ¿Hay instituciones de derechos humanos que estén brindando el apoyo o estén buscando comunicación? ¿Tienes conocimiento al respecto? ¿Qué está haciendo o qué ha hecho con CIPO en este tiempo? Si nos puedes comentar un poco. Hace pocas horas atrás estuve hablando con una de las víctimas de Villavila, justamente, un dirigente vecinal.
Y él me decía que no ha habido ningún contacto o alguna convocatoria, alguna exhortación de alguna institución, mucho menos del grupo de expertos, por la cual se convoque a las víctimas de Vila Vila para escucharlas. Pero además, no deberíamos esperar de que las víctimas vayan a La Paz. Debería venir uno o dos de ese grupo de expertos, mejor si todos, para escuchar a las víctimas, porque en el caso de Vila Vila, son gente de Potosí, son gente de Sucre, ¿no? Ahí estaban universitarias, universitarios, profesionales, comerciantes, transportistas, cooperativistas mineros también en lo de Chayapata. Es decir, deberían venir. Quisiera, en esta última intervención mía, agradeciendo siempre al CONADI que nos dé la oportunidad de compartir algunos criterios sobre diversos temas, quisiera señalar lo siguiente. Más allá del informe de este grupo de expertos, que repito, ojalá sea lo suficientemente imparcial y justo en dar con la verdad de los hechos, más allá de ese informe, en tanto no prevalezcan voluntades genuinamente democráticas, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, tanto en las ciudades como en el área dispersa, en tanto no hayan voluntades democráticas, el problema no está resuelto. Yo tengo, lamentablemente, la impresión de que en términos estrictamente políticos y sociales, y si quieren en el marco de la conflictividad del país, lamentablemente esto todavía no ha entrado en la fase de resolución. Dios quiera que estos expertos nos ayuden a encaminar una salida pacífica, democrática, justa, veraz, pronta, ¿no? Y se haga realidad la reparación integral a todas las víctimas, se establezcan responsabilidades o se identifique autores por acción o por omisión, ¿no? Y que esto esté exento de cualquier sesgo sectario, partidario o partidista. Ojalá sí sea, porque de lo contrario, si nos generan más incertidumbre, dejan sembrada la duda, van a crispar los ánimos y esto podría derivar nuevamente en escenarios indeseados de violencia o de confrontación en el país. Y eso no queremos. Queremos paz, queremos calma, tranquilidad, queremos verdad, queremos justicia. Muchas gracias, Tiquita. Zaira, un gusto, Daniel. Un abrazo a todos. Un gusto, Eduardo. Gracias, Eduardo. Daniel, un gusto tenerlos en este panel esta noche. Dudas e incertidumbres sobre la credibilidad, criterios de democracia y sobre todo justicia que están pesando en la mayoría del pueblo boliviano sobre la CIDH. Lamentable que hayamos llegado a este punto en el que el dicho tan famoso, cuídate de la justicia boliviana o cuídate del manejo de la justicia boliviana, se está materializando. Esperemos, tomo tus palabras, Eduardo, entender y encontrar esta cultura de paz, mirarnos al espejo, reconocernos en adelante. El país, como dices, Daniel, ha abierto profundas heridas en estos últimos tiempos, ¿no? Estamos bastante polarizados, no nos identificamos con el otro, tenemos el miedo, tenemos la aversión y total indiferencia en un punto a lo que esté pasando el otro, el de lado. A todos creo llamar a la reflexión en ello, esperar que sea un informe coherente, sensato, justo, instar a las instituciones y a aquellas víctimas, testigos que tengan algo que decir, pues de pronto pueden comunicarse con la red UNITAS, Daniel, si no estoy equivocada. Sí, si alguien tuviera información respecto a cualquier vulneración, ahorita estamos con un proyecto de defensores.
Entonces, especialmente en este tema de libertades fundamentales, espacio cívico, acceso a información, derecho a la protesta, o fuentes de estos temas que han pasado, incluso durante el tiempo de la pandemia, no olviden, no duden en contactarse con el observatorio, que es observatorio@redunitas.org. Y bueno, nosotros vamos a recibir la información. Si tienen algún contacto directo, nosotros lo vamos a tratar con la confidencialidad respectiva. Y bueno, nos va a ayudar mucho a que el informe 2020, que ya va a tratar sobre las consecuencias de este tejido social resquebrajado y de las esperanzas que tenemos como sociedad, y qué es lo que ha pasado respecto a estas libertades fundamentales y a los derechos de los defensores. Así que espérenlo. Gracias, Daniel. Gracias. Jóvenes y adultos que somos parte activa de la coyuntura social política del país, debemos estar atentos a ello. Un abrazo para cada uno de ustedes, agradecer a toda la sociedad civil que conforma el CONADE y a todos los que nos siguen domingo tras domingo. Un abrazo, Daniel, Eduardo hasta Potosí y Zaira hasta Santa Cruz. Me despido, soy Tiquita Guara y esto fue Cuarentena Política. Hasta otro domingo. Hasta luego. Que les vaya bien. Gracias, Lirio. Gracias, Zaira.